Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice el apóstol, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo le está hablando a una iglesia que está pasando tribulación, mis hermanos. El apóstol está iniciando con una palabra de motivación. Pablo está empezando a escribir esta carta a esta iglesia, mis hermanos amados, con todo el deseo de subirles el ánimo, de recordarles quiénes son. Bendito sea el Señor. Y el apóstol entonces, mis hermanos, les habla de que para él ellos han sido un orgullo delante de las otras iglesias por Asia, y que siempre hacía mención de los hermanos de Tesalónica. Bendito sea Dios. Como yo como pastor hago mención de muchos hermanos que han permanecido en la fe, que permanecen en el camino del Señor, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los obstáculos, que a pesar de tribulaciones, que a pesar de persecuciones, mis hermanos, permanecemos en la iglesia, fieles en el ministerio. Bendito sea el Señor, fieles en el llamamiento, fieles en el camino del Señor. Y me encanta la actitud que tiene el apóstol, mis hermanos, porque es una actitud de padre. Él es osado, pero al mismo tiempo va a corregir, pero también con la corrección está motivando. Y en el verso 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Las tribulaciones, escúchenme bien, líderes, las persecuciones, dice Pablo, que son demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Para ser tenidos por dignos de entrar en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Por qué padecemos? Por ser hijos de Dios. ¿Por qué padecemos en esta tierra? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos dicen homofóbicos? ¿Por qué nos dicen discriminadores? Porque ya no, la gente, el mundo nos llama fanáticos. Porque nos ven a nosotros, mis hermanos, como si fuéramos los peores enemigos de la humanidad, de esta sociedad, de este mundo. Si lo único que ha hecho la iglesia, el pastorado, los hermanos, el liderazgo de la iglesia, hermanos amados, es servir al mundo, orar al cielo para que todavía este mundo no fuera destruido. Llevamos años y años como iglesia orando por los perdidos, orando por los que están en los vicios, orando y clamándole al cielo por las ciudades, por países enteros, porque Dios tenga misericordia, mis hermanos, y no llegue el juicio y la destrucción. Pues la palabra del Señor, que Él dice que la paga del pecado es la muerte, mis hermanos. Vemos tanta inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, pederastia, bestialismo sexual, vemos asesinato, vemos tantas cosas en este tiempo. Y lo único que como cristianos y como hijos de Dios es orar, clamar al cielo, interceder, mis hermanos. Pero el mundo, en lugar de agradecerlo, entonces ahora nos ven como sus peores enemigos. Qué desafortunado para ellos, pero no para nosotros. En el verso 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Todas estas personas que están atribulando la iglesia, que están persiguiendo la iglesia en este momento, mis hermanos, que con mentiras, con embustes, con una gran mentira, decirle a todos los colombianos: viviendo una pandemia nacional, donde eso es mentira. Que hay un virus, sí, pero una pandemia no. Cuando se habla de pandemia, se habla de una enfermedad que ha matado a más del 70 o el 80% de una población. Eso es una pandemia.
hermanos amados, pero aquí no ha habido ninguna pandemia. Aquí lo que ha habido es un virus que tal vez lo han inyectado porque no se contagia de otra manera, y nos están persiguiendo, nos están encerrando, nos están enfrascando. Parece ser que ahora el gobierno nacional quiere abrir las iglesias ya en este tiempo tal vez para julio, mediados de julio, principios de agosto. Pero no, los niños no pueden ir, los ancianos no pueden entrar, los enfermos no pueden entrar, las mujeres embarazadas no pueden entrar, los que tengan diabetes no pueden entrar. Los horarios van a ser restringidos. Para que la gente pueda ir a un servicio tiene que estar libre del pico y placa, del pico y cédula, del pico y virus, del pico y bacteria. Hay una cantidad de cosas impresionantes, y todo está diseñado en este momento para acabar, para destruir, para acabar a la iglesia del Señor. Pero esta gente que nos está atribulando ahorita, dice el Señor, es necesario que los atribule, porque ahora ellos que nos atribulan a nosotros van a ser atribulados por Dios. Y esa es la gran tribulación. Esa es la gran tribulación, los 3 años y medio de gran tribulación sobre el mundo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, líder. Yo quiero que todos escuchen muy bien esta palabra. Dice en el verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. Personas que desechan el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice en el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A todos aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo, todos aquellos que rechazan a Jesucristo. Y estamos viviendo uno de los tiempos más tremendos, mis hermanos, donde en este momento todo el engaño del infierno, todo el engaño diabólico, hermanos amados, todo el poder satánico se está moviendo ahora únicamente para engañar, el poder del engaño, para engañar, para ponerte dudas sobre la realidad de Jesucristo, de la doctrina de Cristo, de los santos evangelios. Bendito sea Dios. Yo quiero recordarles a todos que la iglesia del Señor Jesucristo está fundamentada sobre la roca que es Cristo, y edificada, mis hermanos amados, por apóstoles y profetas, según dice la palabra en Efesios. Así que esta palabra es tremenda, mis hermanos, porque es que el Señor está diciendo que estas personas que no obedecieron, no quisieron creer al Evangelio y no obedecieron el Evangelio de Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y eso me está hablando a mí de unas personas que se rebelan contra Dios en este tiempo. En este tiempo, principio de dolores, muchos que estaban en las iglesias, que pertenecían a ministerios, se rebelarán en grandes cantidades contra Dios. Por eso la Biblia habla de la gran rebelión contra Dios en el último tiempo, en el principio de dolores, hermanos amados. Como los ángeles que se rebelaron y se unieron a Satanás en el cielo, así va a pasar ahora en la tierra, de ese tiempo, mis hermanos. Pastores, apóstoles, profetas, líderes, maestros de la palabra, cantantes, salmistas. No sé si usted sabía, pero por ejemplo, hombres como Marcos Witt, que renunciaron a ser cristianos, que renunciaron al Evangelio de Jesucristo, hermanos amados, hombres de Dios que tenían iglesias y ahora volvieron a la religión tradicional, que están siendo engañados.
Hermano, esto es impresionante. Ese espíritu que se está moviendo ahora está poniendo gran duda en el corazón de los hermanos. Está destruyendo a la iglesia del Señor. ¿Y por qué lo ha podido hacer? Porque la iglesia del Señor, desafortunadamente, hermanos amados, anda como embotada, anda como embriagada. Usted sabe que un borracho no se da cuenta, un embriagado no se da cuenta en sí de lo que está pasando, hermanos. Muchas veces toma una dirección, cree que va para la casa y llegó a otro lugar y quedó embotado y quedó tirado y quedó perdido. Así le pasa a mucha gente en la iglesia hoy, gente que está embotada, que está embriagada, mis hermanos, embriagada en sus pecados, embriagada en sus inmoralidades, embriagada por los deseos de su carne, lleno de maldad y lleno de pecado, que no pueden discernir absolutamente nada de la palabra, porque un carnal no puede discernir lo espiritual. Bendito sea el Señor. Pero nosotros que somos de Cristo, mis hermanos, debemos estar sobrios, velando, alertas, bendito sea el Señor, de no ir a engrosar la estadística de esa gente que se va a rebelar contra Dios, hermanos, porque es que la lucha que en este momento tenemos, la lucha que hay entre el cielo y el infierno en este momento, es por el nombre de Jesucristo. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero cientos y miles de personas desertan del evangelio y se van para sectas, hermanos, porque se descuidaron espiritualmente. Y en este tiempo la gente que no esté sobria, velando, alerta, en oración, con mucha profundidad de la palabra de Dios, no va a poder soportar este tiempo. Y por eso yo quiero alertarlo a usted sobre esta palabra, mis hermanos, donde la palabra del Señor nos dice la palabra de Dios: los que conocieron a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su... ¿Qué son esos? Hermanos, los apóstatas. Estamos entrando en el tiempo donde la apostasía, mis hermanos, va a ser algo impresionante. Personas que usted jamás iba a imaginar. Pero verá que se convertirán en enemigos del evangelio, enemigos de la iglesia, enemigos de la cruz, enemigos del evangelio, mis hermanos, enemigos de Dios, enemigos del reino, como los ángeles que se rebelaron al lado de Satanás y se convirtieron luego en enemigos de Dios. Los apóstatas, mis hermanos amados, apóstatas son todos aquellos que abandonan, son todos aquellos cristianos que desean, aquellos que rechazan la fe cristiana, hermanos amados, de la fe que profesaba. Qué terrible es esto. Yo conozco mucha gente que profesaban la fe cristiana, ahora son mormones, ahora son testigos, ahora son católicos, ahora son jesusolos, ahora son mesiánicos, ahora son judaicos, ahora una cantidad de religiones. Cuando ellos conocieron a Dios, se les permitió conocer la verdad del evangelio, conocer a Jesucristo, mis hermanos amados, pero desertaron, abandonaron el camino del Señor, el engaño entró en sus corazones y logró sacarlos del camino de la salvación. En la Biblia encontramos ejemplos de estas rebeliones contra Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La epístola de Judas es brillante, mis hermanos amados líderes, en cuanto a la descripción de los rebeldes, de los que se levantarán en rebeldía en el tiempo del principio de dolores. En Judas capítulo, quiero que lea Judas verso 17. Judas verso 17 y al verso 19. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice Judas? Porque es que este hombre es brillante, mis hermanos, hablando de estos rebeldes. Dice Judas, verso 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Escuche el consejo de Judas, que tengamos memoria, amados, hagan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Recuerden que ellos son fundamento de nuestra fe. Verso 18, los cuales os decían, escuchen lo que ellos nos advertían y nos han advertido siempre. Dice, en el postrer tiempo, ¿cuál es el postrer tiempo? El principio de dolores, mis hermanos. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Tremendo, bendito sea Dios. Estos son sensuales, estos son carnales, estos son inmorales. Y Judas nos dice, iglesia, recuerden las palabras de los discípulos, recuerden la palabra de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos han anunciado y nos han advertido que en los postreros días, que en el principio de dolores vendrían burladores que andarían según sus malvados deseos, hombres y mujeres sensuales. A ellos eviten hablar con ellos, eviten estar con ellos. Es la recomendación de Judas. Y quiero que lea conmigo, por favor, el verso 20, si es tan amable. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y esa misericordia que esperamos del Señor Jesucristo, mis hermanos, es la venida del Señor por su iglesia. Es Cristo en los aires llevando. Vamos a ver qué recomendación nos da Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en el tiempo de dolores algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Mire esto, mis hermanos. El Espíritu Santo le revela algo muy importante al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se lo comunica a su hijo espiritual, y su hijo espiritual es Timoteo, y Pablo tiene que darle el mensaje a Timoteo, mis hermanos, porque es un mensaje importante, es una revelación del Espíritu Santo, gloria a Dios, y le advierte, el Espíritu Santo le advierte a Timoteo sobre algo que sucedería en el tiempo del fin, y habla de personas que abandonarían la fe, que desertarían el camino de la verdad para seguir enseñanzas diabólicas y enseñanzas engañosas. Tremendo, mis hermanos. Así que no sé si usted se ha dado cuenta, pero en este tiempo preciso que estamos viviendo, en este tiempo que estamos, la gente prefiere la mentira y el engaño que la verdad. La gente odia la verdad, el mundo detesta la verdad, mis hermanos, pero que no le vaya a pasar a usted esto, por favor. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice la palabra de Dios. 4:3 dice que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, sectas que le prohíben a sus ministros que se casen, que tengan una familia, que tengan una esposa, que tengan unos hijos, que tengan un hogar. Sectas diabólicas, mis hermanos, falsas doctrinas de demonios que prohibirán casarse, dice la poderosa palabra del Señor. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo 4:3. 4:3 dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bendito sea el Señor. Así que lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos, en esta carta, es que en el tiempo del fin, en el principio de dolores,
habrá personas que se cansarán de la verdad, personas que se cansarán del evangelio, hermanos que se cansarán, mis hermanos amados, de que el pastor le predique que el tiempo del fin, que la apostasía, que la tribulación, que la gran tribulación, que el anticristo, y se cansarán, porque son personas que lo que quieren es buscar doctrinas de prosperidad, doctrinas de enriquecimiento, que les hablen de riqueza, de prosperidad, doctrinas innovadoras, y la gente no querrá la verdad del evangelio. Y se tiene que tener cuidado de esto, por favor. Amemos el evangelio, amemos la palabra de Dios, confiemos en la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leerla, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo número 1, dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se llenen de miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá quién? Cristo no vendrá. El rapto, no habrá arrebatamiento sin que antes se manifieste esa gran rebelión, antes se manifieste la apostasía, pero en el tiempo del principio de dolores, mis hermanos. Yo quiero que usted tenga eso bien claro. Segunda de Tesalonicenses dice en el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Mire, la palabra es clara: el Señor no vendrá. El rapto, no habrá arrebatamiento sin que antes venga la apostasía. Se revele toda esa gente que en este momento, en este tiempo, se va a revelar, se van a salir de la iglesia, se van a salir del camino de la verdad, no van a poder soportar este tiempo y se van a salir buscando sectas, buscando doctrinas, buscando solucionar lo económico, en su desaforado afán por las cosas materiales, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea Dios. Antes, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero es la apostasía, mis hermanos amados, y con la apostasía se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y estamos hablando del anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, Satanás encarnado, mis hermanos, dice la poderosa palabra del Señor. Así que, para que venga el arrebatamiento, mis hermanos, para que haya arrebatamiento y podamos disfrutar del arrebatamiento, primero tiene que venir la apostasía. Amén. Entonces Pablo nos aconseja que estemos alerta, que estudiemos la palabra de Dios, que profundicemos en la palabra, que leamos mucha palabra, mis hermanos, conozcan bien la palabra, profundicen en la palabra, porque solo profundizando en la palabra y leyendo mucha palabra y orando nos podremos mantener firmes hasta el fin en medio de esta tribulación y de esta persecución. Ya estamos en la persecución, hermanos. Si usted, el gobierno acaba de salir de parte del gobierno nacional un decreto donde van a dejar abrir las iglesias, pero no van a permitir que los niños se congreguen. No lo van a... ¿Sabe qué dijo la ONU? Que llevar niños a una iglesia era violarles sus derechos. No quieren dejar que los niños vayan a la iglesia, porque en la iglesia les enseñábamos a orar, les enseñábamos la Biblia,
les enseñamos los principios, los valores cristianos de Cristo. Y en ese momento el Estado profundo quiere tener a nuestros hijos apartados de la iglesia, de la Biblia, apartados del cuerpo de Cristo, para que se mueran espiritualmente, para acabar. Esa es una persecución, hermanos. Esta es una persecución implacable que ya comenzó contra el cuerpo del Señor, contra la iglesia. Es que el cuerpo de Cristo lo componen nuestros niños. Si nuestros niños no somos cuerpo de Cristo, necesitamos a los niños, necesitamos a los ancianos, necesitamos a los enfermos, necesitamos, mis hermanos, necesitamos a los jóvenes, a los adultos, todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Aló? Así que ahora está pululando, mis hermanos, por las redes, gente que parece de Dios, pero que tienen mensajes engañosos, palabras engañosas. Tenga mucho cuidado con eso, por favor. Antes del arrebatamiento de la iglesia, habrá, dice la palabra del Señor, una gran rebelión contra Dios. Y esa gran rebelión contra Dios no es otra que la apostasía. Y con la apostasía dice la Biblia que se manifestará el hombre de maldad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leamos la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:15, dice la palabra de Dios. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Oiga, cuánta paciencia nos ha tenido el Señor. Si no fuera por la paciencia del Señor, pero ha sido paciente el Señor para podernos salvar. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Oiga esto, Pablo escribía y Pedro dice que las cartas de Pablo para algunos eran difíciles de entender. A los indoctos e inconstantes torcían la palabra que el apóstol en las cartas enviaba a la iglesia, como también otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén y amén. Pablo habla de las cartas de Pedro, habla de las cartas de Pablo. Pablo enviaba las cartas, mis hermanos, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Galacia. Pablo enviaba a los efesios. Pero habían personas allí en las iglesias que no entendían esas cartas. Y en lugar de meterse en una oración y buscar la sabiduría de Dios y la guianza del Espíritu Santo, se dedicaban a tergiversar la palabra que había enviado el apóstol Pablo en las cartas. Al ellos tergiversar la palabra de Dios, entraba en ellos un espíritu de engaño. Por eso debemos tener cuidado, porque cuando alguno de nosotros predica una herejía, cualquiera que sea, aunque usted crea que es pequeñita, por predicar, por hablar una herejía, así sea contarle a otro, inmediatamente un espíritu de engaño irrumpe en el corazón de esa persona y comienza a tomar el de esa persona. Es lo que está diciendo Pedro, que ellos, en lugar de buscar sabiduría, mis hermanos, torcían la palabra. Y Pedro le advierte a esta iglesia y les dice: estén alertas, estén alertas, estén despiertos, no se dejen llevar por estas personas que tuercen la palabra de Dios. Oiga, hermano, no esté buscando doctrinas innovadoras, no esté buscando que le tumben la estantería, que le rompan el coco, como dicen por ahí, que le rompan el cerebro, porque es que hay gente que vive buscando, que quiere escuchar cosas nuevas. Hermanos, cosas nuevas no hay, ya todas están en la palabra del Señor, ya la revelación ya está dada, bendito sea Dios. Así que las personas que se van a dejar arrastrar en este momento por falsas revelaciones, personas que se van a dejar arrastrar por falsas palabras,
por herejías, mis hermanos, de gente indocta, de gente que tiene un corazón dañado ya, porque en lugar, si no entienden las escrituras, se inventan algo, pero cualquier babosada dicen, con tal de ellos quedar bien delante de la gente. Y dice Pablo que los que hacen esto se están acarreando únicamente para ellos perdición, dice la palabra de Dios. Tremendo. Así que no se deje arrastrar por el error, porque todo aquel que escucha un error y lo cree, entonces va a perder la estabilidad y va a caer. Tenga mucho cuidado con los predicadores que usted escucha. Tenga mucho cuidado con eso, por favor. Ahora tenemos una cantidad de predicadores ecuménicos por las redes. Miles y miles y miles de predicadores. Ahora sobran los predicadores en las redes. Pero el ecumenismo, el error, la mentira, que se predican unas verdades acompañadas de unas mentiras y están ministrando ese espíritu inmundo, mis hermanos, para hacer caer a los escogidos del Señor. Tenga mucho cuidado, por favor. Así que Jesús habló, mis hermanos, de la apostasía. El Señor nos advirtió en su palabra de la apostasía. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, nos advirtió de la apostasía a los discípulos y a nosotros. En Mateo capítulo 24, en el versículo número 4, el Señor le dice a sus discípulos: tengan cuidado de que nadie los engañe. Tengan cuidado, muchachos, de que nadie los engañe. Y se tiene que tener cuidado en ese tiempo, por favor. Y en el verso 10 dice la palabra del Señor: Jesucristo les dijo: muchos tropezarán entonces, porque serán engañados. Muchos tropezarán, muchos, no pocos, muchos tropezarán entonces, dice la palabra, y se entregarán unos a otros y se odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y falsos maestros, y engañarán a muchos otra vez, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí están los apóstatas. Y será predicado el evangelio, perdónenme, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Así que vemos que el Señor nos advierte de la apostasía, líderes. El Señor nos advierte de este mal. Al final de los tiempos, en el tiempo de principio de dolores, la apostasía, tremendo. Tengamos mucho cuidado, seamos sobrios, hermanos, seamos prudentes. Así que dice en el verso 10: tropezarán entonces, muchos tropezarán entonces, no lograrán llegar al final, no lograrán la bendición, no lograrán el premio, no lograrán llegar a la meta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no soportarán las dificultades de este tiempo, porque no soportarán la tribulación de este tiempo, porque no soportarán el odio del mundo en este tiempo, mis hermanos. No vaya a esperar ser amado, porque vamos a ser, dice la Biblia, odiados. Y entonces esa gente, como son personas, hermanos, que no tienen doctrina, que no tienen palabra, que no leen la Biblia, que no profundizan, son personas que no tienen raíces. Y cuando vengan estas cosas, cuando ahora venga un tiempo un poco más difícil del que estamos viviendo hoy, entonces ellos decidirán apartarse de la fe. Porque el principio de dolores se hará más intenso a medida que pase el tiempo. Y ellos no podrán resistir esto. Así que hay un reto de parte, y encontramos en Mateo capítulo 24 un reto de parte del Señor Jesucristo para sus discípulos, pero también para nosotros, mis hermanos. Y está en el verso 13, donde el Señor dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que el reto del Señor para sus hijos y sus discípulos es: manténganse firmes en medio de la tribulación, en medio del engaño, en medio de la herejía, en medio de la apostasía, en medio de las sectas, en medio de los errores doctrinales, en medio de tantas porquerías. Manténganse firmes. ¿Firmes en qué? En creer los evangelios, en obedecer los evangelios.
firmes, mis hermanos, en la palabra, firmes creyendo en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Nada ni nadie me va a hacer dudar de mi Señor, nada ni nadie me arrancará esta fe que el Señor puso en mi corazón, hermanos. No, ni judíos, ni mesiánicos, ni musulmanes, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ninguna cosa creada podrá separarme de Jesucristo. Nada podrá separarme de Jesucristo. Todo el poder de Satanás en este momento del engaño está pululando, mis hermanos, en los aires, en el ambiente, la televisión, las redes sociales, el gobierno, hermanos, todo el poder satánico de los gobernadores infernales de las tinieblas a través del Senado, de la República, de esos hombres que legislan en contra del Señor y de la iglesia, el presidente, los presidentes de las naciones, todo en este momento está trabajando para engañar a la iglesia, desanimar a la iglesia, para que la iglesia pierda su fe en Jesucristo, hermanos. Pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Así que mantente firme, mi hermano, mantente firme. Ese es el reto que nos hace nuestro Señor Jesucristo. La gente que caerá en la apostasía, mis hermanos, y que ya cayó en la apostasía también, tiene unas características, y yo quiero que usted hablarle de esas características para que usted reconozca al apóstata rápido, sin que él no se ha dado cuenta y usted ya lo reconoció, porque es que ellos se camuflan, ellos se hacen ver como hombres y mujeres piadosas, de fe, pero son mentirosos. Dice, la primera característica, mis hermanos, es que un apóstata es una persona sin piedad, no tienen piedad, son dados al libertinaje y niegan el señorío de Jesucristo. Bendito sea Dios. Judas, en el versículo número 4, leámoslo por favor. Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Oiga esto, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos hombres? Niegan al Señor Jesucristo. Niegan, perdieron la piedad, les gusta el libertinaje y dicen, yo puedo tomar aguardiente, se puede tomar cerveza, se puede fumar, eso se puede echar una canita al aire, todo eso se puede. Una vez salvo, por siempre salvo. Dios te ama y Dios no te va a mandar al infierno, dicen estos hombres apóstatas, mis hermanos amados. Falso de toda falsedad, hermanos. Son personas que llevan la gracia del Señor a un extremo que no es cierto. Es un extremo donde le dicen a los hermanos y le quieren hacer creer que todo es permitido, todo pecado es permitido, que no, ya no hay pecado, que Cristo venció el pecado en la cruz y que ya usted puede pecar porque Cristo no pecó y cargó el pecado. Y esto es mentira, mis hermanos. Así que cuando usted escuche personas hablando así, entienda que ellos van a hablar de Dios y ellos van a hacer oraciones, pero entienda que son apóstatas. Bendito sea el Señor. Muy bien. Segunda característica de los apóstatas: hacen lo que quieren con su cuerpo, se rebelan contra la autoridad y no respetan los seres espirituales. Tremendo. Entonces se rebelan contra el cuerpo, entonces se ponen piercings. ¿Cuántos cristianos hay hoy dizque con piercings y dizque cristianos? ¿Cuántos se hacen llamar cristianos y con tatuajes, tatuando el cuerpo? Hermanos, ¿cuántos se hacen llamar cristianos? Dios mío santísimo, y hacen lo que quieren con su cuerpo. Impresionante. Operaciones de bueno, no quiero ni mencionar eso, dejémoslo ahí, hermanos, pero eso es impresionante. Judas nos habla de eso en el verso 8, leamos lo que está en la palabra de Dios. Dice Judas,
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, oiga, mancillan el cuerpo, rechazan la autoridad que Dios nos da a los pastores y blasfeman de las potestades superiores. Impresionante, mis hermanos, tremendo. Así que son personas básicamente dominadas por la carne, son gente carnal. Ellos quieren mostrarse piadosos, espirituales, pero son carnales. Dice Judas que también desprecian la autoridad. No sé si usted se da cuenta, pero hay hombres que hablan con desprecio del pastor, con odio, con rabia. Cuando el pastor lo único que les ha hecho es el bien, cuando el pastor lo único que ha hecho es servirles, cuando el pastor ha orado por ellos, hermanos, les ayudó a restaurar su hogar, su relación de pareja, les dio discipulado, les dio consejería, liberaciones, mucho tiempo, visitación, bendito sea Dios, los bautizó, los casó y después se convierten en los peores enemigos y ya no respetan la autoridad, sino critican y juzgan y hablan y dicen toda clase de males contra esos siervos que lo único que les hicieron fue el bien y ahora los odian, hermanos amados. Estos son apóstatas, dice la palabra del Señor, hombres que miran con desprecio la autoridad humana, con desprecio la autoridad del pastor, con desprecio las autoridades espirituales. A mí no me manda nadie, yo la única autoridad que yo acepto es la de Dios. Usted no ha escuchado gente así. Cuando usted escuche gente así, entienda que son apóstatas, dice la palabra del Señor. Reconózcalos, aprenda a reconocer la gente, mis hermanos. Son personas que piensan que lo saben todo. Cuando a usted alguien le diga, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a una iglesia, yo tengo a Dios aquí en mi casa y Él habla conmigo, mentiras del diablo, ese no es Dios. Ese tal vez es Satanás, porque el Señor nos ordenó congregarnos. El Señor nos ordenó, mis hermanos, que viviéramos como una familia espiritual. El Señor ordenó que camináramos como el cuerpo de Cristo en la tierra, todos como iglesia, mis hermanos amados. Así que estas personas creen saberlo todo, desprecian las autoridades, no se quieren congregar absolutamente, pero hablan de Dios, pero quieren orar por otras personas y quieren poner las manos y lo único que van a ministrar es demonios, porque son apóstatas. Tenga usted cuidado, por favor, gloria al Señor. Personas que se creen dignas de Dios, dignas de la unción, dignas del poder de Dios, dignas de liderar. Aquí nadie es digno, hermanos, es por la gracia del Señor. Mire, ya voy a acabar, pero le quiero dar otra característica de los apóstatas. La tercera característica de un apóstata es que no respetan el comportamiento cristiano, buscan su propio provecho, son inconstantes y no dan fruto. Los apóstatas son inconstantes, no dan fruto, lo que hacen, lo que sea, lo están haciendo por su propio provecho y no respetan el comportamiento cristiano. No les importa para nada dar un testimonio impecable de integridad ante los ojos de la ciudad, de su familia. No les importa. Son personas estériles espiritualmente. Son personas que no producen nada, mis hermanos. Ellos no pueden producir porque son apóstatas. Ellos son apóstatas y una apóstata es una persona espiritualmente estéril. Una apóstata, mis hermanos, no da fruto. Una apóstata lo único que produce es cardos, no más. Todo lo que produce es maleza. Eso dice la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios, están reservados. Estos apóstatas, estos rebeldes, están reservados, mis hermanos, dice la Biblia, para la perdición y para el día de la ira de Dios. Impresionante, tremendo, bendito sea el Señor. La cuarta característica: un apóstata está en la iglesia pero se queja, viven enfadados, viven bravos,
critican al pastor, critican la iglesia, critican la visión. Son arrogantes, pero se muestran aduladores. Ellos se muestran adúlteros, ellos se muestran amigos, pero todo lo contrario, mis hermanos. Ahora están quejando, están criticando, son impulsivos, se enojan fácilmente, son altivos y son personas que se sienten con derecho a criticar. Esos son apóstatas. Eso lo dice la Biblia, mis hermanos. Y eso se va. Usted nunca se... Debemos entender que lo peor que podemos hacer es quejarnos. Lo peor que podemos hacer es criticar. No debemos criticar en este momento, mis hermanos, que el pastor que no hace eso, que yo no estoy de acuerdo, que a mí me parece que debería ser así, y le hablan a otros hermanos y les dañan el corazón de Dios. Viven enfadados, viven coléricos, viven bravos. Dice la palabra, no lo digo yo, son apóstatas. La quinta y última característica: los dominan sus pasiones impías. Causan divisiones y no tienen el Espíritu Santo. Quiero que lea conmigo, por favor, los versos 18 y 19. Dicen: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores, malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo, mis hermanos. Personas que causan divisiones en la iglesia, que dividen, que desmotivan a la gente. Este tipo de personajes que son dominados por sus pasiones. Conocí personas que estaban sirviendo al Señor y salían del servicio y salían corriendo un viernes para ir a meterse a un burdel, a emborracharse, a estar con prostitutas, después de haber estado sirviendo al Señor. Son apóstatas. Alguien que no respeta a Dios, que no respeta a los santos, hermanos. No tienen al Espíritu Santo. Alguien que toma la Santa Cena y luego se va a pecar. Alguien que puede estar en un culto adorando a Dios y sale de ahí a hacerle daño a su familia, a hacerle daño a la iglesia, hermanos. Viven según sus propios deseos, viven en la carne. La apostasía la encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En Éxodo 32, 1 dice la palabra de Dios, encontramos una nación apóstata, toda una nación se rebela contra Dios. Éxodo 32. En el versículo 1 dice la poderosa palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón, haz los dioses que vayan delante de nosotros. A esos dioses adoraremos. Apóstatas, mis hermanos, tan pronto acaban de salir de Egipto, acaban de ver la gloria de Dios, pero ya entran en apostasía. Pero la apostasía que vamos a ver ahora, en este tiempo de principio de dolores, es una apostasía que jamás se había visto en toda la historia de la humanidad, hermanos. Jueces capítulo 2, verso 16. Dice la poderosa palabra de Dios. Jueces capítulo 2, verso 16. Dice: y Jehová levantó jueces que los librara de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. En el tiempo de los jueces, el pueblo se aparta de Dios, abandona a Dios, abandona el camino de la verdad y se va tras dioses ajenos, mis hermanos. Y entonces vienen los juicios de Dios, entonces vienen grandes mortandades, hermano. Viene la ira de Dios sobre esos pueblos, sobre esas personas. Saúl, en el 1 Samuel 10:11. Pero veamos
La apostasía, hermanos, en el tiempo de Jesucristo. Juan 6:60, por favor, léalo conmigo rápidamente. Juan 6:60. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Tremendo. Ellos dijeron: esta palabra, esto que este Señor está predicando, eso está muy duro. Nosotros no somos capaces de soportar esto. Hay gente que dice: no, pastor, eso que usted predica es muy duro. A mí me da miedo cuando usted predica. Eso es muy duro. ¿Cómo así que usted me está anunciando que vienen tiempos más difíciles? Hermano, ¿pues qué quiere, que le diga mentiras? ¿Qué quiere, que le endulce la oreja a punta de mentiras, de calumnias? Si eso estamos en este tiempo, en el principio de dolores, el alumbramiento, mis hermanos amados, de un gran acontecimiento, extraordinario acontecimiento, donde nuestro Señor viene por nosotros, los que creemos en el Señor, fiel y firmemente, nos estamos parados firmemente por el Señor Jesucristo, nos estamos dando la batalla, nos estamos dando la pela por el nombre de Cristo. La gente nos odia, familiares nos odian, nos detestan, no nos quieren. Amigos, que ahora eran amigos, ahora son enemigos, por Cristo, mis hermanos. Juan 6:66 dice la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesucristo. Esto está muy duro. Y ahora que esto se va a poner duro, entonces muchos apostatarán y abandonarán al Señor, y abandonarán el camino de la verdad, el camino de la palabra, el camino de la fe. Y usted tiene que tener cuidado, usted debe tener cuidado y guardar la palabra que hoy el Señor le está dando, atesorarla en el corazón, en las tablas de su corazón, guardarla en su mente, mi hermano. Hoy tenemos un reto de parte del Señor Jesucristo, a perseverar hasta el final, a pararnos firmes, tenemos que estar dispuestos en este tiempo, mis hermanos, a ofrendar nuestra vida por el Señor. Dice el apóstol Pedro que seremos atribulados. Los discípulos fueron atribulados, pero esos que atribularon a los discípulos, Dios los atribuló a ellos, y ahora están con el Señor, dice la Biblia, hermanos, en su reino, en la presencia del Dios viviente. Gloria a Dios. Y usted tiene que elegir, y usted va a tener que elegir, tremendo. Así que la gente en la iglesia de Gálatas también apostataba. Gálatas capítulo 1, dice la palabra de Dios. Gálatas 1, rápidamente por favor, Gálatas 1, en el versículo número 6 dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, la gente en Galacia empezó a seguir un evangelio diferente, la apostasía, pero era en menor escala a lo que vamos a ver ahora. Verso 7 dice: no que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio, sino, dice el apóstol, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y en este tiempo hay muchos que están perturbando a la iglesia, y están pervirtiendo la palabra, están pervirtiendo la verdad, están predicando herejías, mentiras, falacias, embustes engañosos, mis hermanos. Obreros fraudulentos que vienen con astucia, mostrándose piadosos, santos, a engañar a la iglesia. Así que usted, por favor, no coma engaño, coma Biblia. No hay otro evangelio, es un solo evangelio, y es muy sencillo, mis hermanos, y es la única verdad, es la única verdad que da verdadera salvación. Así que en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo del principio de dolores, se manifestará una gran rebelión contra Dios en el mundo entero. Pero esa gran rebelión no es del mundo, porque el mundo está rebelado hace muchos años contra Dios. Esa gran rebelión
se efectuará dentro de la iglesia, donde las personas, cientos y miles de personas, se rebelarán contra Dios. Después de haber caminado años, caminaron años, conocieron la verdad, les resplandeció la luz de Cristo, hermanos, pero abandonarán el camino de la piedad, el camino de la salvación, y no creerán en los evangelios. Dirán que los evangelios son una mentira, dirán que las cartas son una mentira, que Pablo es una mentira, que Jesucristo es una mentira, que eso es de la religión. Tenga cuidado, créale al Señor, créale a la Biblia, párese firme, aférrese a la mano del Señor, aférrese de la mano de Cristo, por favor, y sigamos adelante este camino hasta llegar al final, a la meta, y obtener el premio, dice el apóstol Pablo. Bendito sea Dios.